buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿cierto? Y al Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico por la invitación y el honor de estar acá compartiendo un poco la experiencia que tenemos en distintos ámbitos, en distintos países y los mismos problemas. La presentación que he preparado es una presentación que es una reflexión sobre dos temas que inicialmente han nacido separados. Los mapas de ruido, por ejemplo, que ya lo hemos visto, y los paisajes sonoros. La pregunta es si es que realmente tienen que estar separados o existe alguna forma de que convivan y nos ayuden a solucionar un problema que en realidad está muy vinculado. Entonces, la presentación tiene primero una breve introducción que me va a ayudar mucho lo que explicó el doctor Bravo recién. Explicar un poco también sobre algunos conceptos que son importantes como los mapas de ruido y los paisajes sonoros, solo para saber que hablamos de lo mismo. Y después la pregunta, bueno, ¿cómo podría unirse, cómo podrían relacionarse estas dos herramientas, estas dos miradas en pro de solucionar un problema que, ¿cierto?, la naturaleza del sonido no identifica ruido o sonido, ¿no? Esa es una distinción que hacemos nosotros. Entonces voy a presentar un proyecto piloto que hicimos en la ciudad más bonita de Chile, que es Valdivia. Ahí está la Universidad Austral, ahí vivo yo, ¿cierto? Están todos invitados. Varios de los colegas que están aquí también conocen la ciudad. ¿Ah? ¿Es cierto? Muchas gracias. Ahí estamos, Fernando, ¿no? Y voy a finalizar con voy a enunciar algunos estudios que pueden ser indicadores o buenos indicadores para relacionar estas dos cosas, ¿no? Bueno, los mapas de ruido ya estuvimos viendo en la presentación que hizo Luis. Es una representación gráfica, digamos, de los niveles de ruido distribuidos en una ciudad. Y en el caso de Chile, porque la experiencia que voy a contar está vinculada con lo que hemos estado haciendo en nuestro país, en la experiencia de Chile, si bien no tenemos una normativa, como en el caso de Ecuador, para hacer mapas de ruido, el Ministerio de Medio Ambiente ha impuesto o ha impulsado una línea de trabajos desarrollando mapas de ruido en Chile. Entonces, como una herramienta de diagnóstico en el tema del ruido. Ahora, los paisajes sonoros están definidos como el entorno en el entorno sonoro en el cual nos desarrollamos, y si nosotros buscamos definiciones de paisajes sonoros vamos a encontrar una diversidad importante. Entonces, algo que ha ayudado un poquito para tratar de hablar de lo mismo es la norma ISO, que habla de paisajes sonoros, lo cual no descarta las concepciones que se tienen de distintas disciplinas de los paisajes sonoros, sino que más bien, en mi opinión, enriquecen la posibilidad de trabajar en el tema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la posible relación entre estos mapas de ruido que ya están establecidos como herramientas de diagnóstico y los paisajes sonoros? ¿Cuál sería la posibilidad? Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Además, Ricardo también lo presentó ayer sobre los mapas de ruido. La Directiva Europea, el año 2012, establece la obligación de hacer mapas de ruido en ciudades, ejes viales, ferrocarriles, aeropuertos, etc., ¿no? Y entonces, si bien hay un consenso sobre la utilidad como una herramienta de diagnóstico, lo complicado es que los problemas que se identifican son problemas grandes que tienen soluciones que son generalmente a largo plazo. Entonces, en ese sentido, la sensación que existe con respecto a los planes de acción, hay un desánimo, porque uno pretendería que ya que tiene el diagnóstico, bueno, entonces empecemos las soluciones ya, ¿no? Generalmente son soluciones caras, pueden ser inmediatas, pero generalmente son caras, que significa incorporar presupuestos entre distintos ministerios o administraciones, y por lo tanto hay un tema de planificación que es estratégico, ¿no? Bueno,
En el caso, vamos a los conceptos asociados que se han hecho en los trabajos que se han hecho en Chile, ¿no? Mapas de ruido existen por trabajos académicos, como en todas partes, ¿cierto? Y hay de dos tipos, aquellos que están relacionados con mediciones y aquellos que están relacionados con modelación. En el caso de las mediciones, aquí hay una lista, puede que se escape alguno, digamos, pero de los primeros son como una tesis de grado de ingeniería, el año 82, en Valdivia, y tenemos muchos otros trabajos intermedios, ¿cierto? El más importante el año 89 del Gran Santiago, que fue actualizado el año 2001 por el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, donde trabaja el colega Antonio Marzano. Y están los mapas por modelación, que también existen mapas de diversa origen, pero de grandes superficies, ciudades o municipios, en realidad son aquellos que están financiados por el Ministerio del Medio Ambiente. Y esta línea de trabajo empieza el año 2008-2009 y entonces se hacen varias licitaciones y voy a referirme particularmente en el transcurso de la exposición a este proyecto, particularmente la ciudad de Valdivia, no porque sea la ciudad más bonita, sino porque además es el que tiene mejor estudio de mapas de ruido, sino que porque hicimos un proyecto piloto al cual me voy a referir, y la actualización del mapa de ruido del Gran Santiago. Luis acaba de mostrar datos del Gran Santiago que correspondían al 2011 y ese proyecto se actualizó al 2016, ¿no? Entonces voy a hacer referencia, pero no voy a hablar mucho de los mapas de ruido porque no es el centro de lo que quiero plantear en la exposición, ¿no? Por ejemplo, el mapa de ruido del Gran Santiago, estos proyectos se hacen por medio de licitación pública, por lo tanto, tanto las bases administrativas como las propuestas están descargables. Mercadopublico.cl es la plataforma que se usa para estos efectos y toda la información que se genera es pública. Todos los informes están disponibles en las páginas web correspondientes y eso yo creo que da cuenta de la necesidad que tenemos de compartir la información. Lamentablemente la información de un mapa de ruido no es totalmente manejable para todo el mundo, como uno quisiera, pero sí está disponible, ¿no? Entonces, aquí aparece el modelo alemán, ¿cierto? Que yo no soy fanático del modelo alemán, pero a nosotros nos resulta bien. Entonces, cuando me preguntan, ¿realmente es bueno? No sé si es bueno, a nosotros nos resulta mejor que los otros. Entre otras cosas porque piden menos datos. Sí, claro, un modelo puede ser muy complejo y es fantástico, pero si no tiene los datos de entrada, el modelo dice bueno, funciona mal, ¿no? Entonces esa es la gracia, digamos, un poco de esta situación del modelo, ¿no? Mediciones discretas, son 500 mediciones de 15 minutos distribuidas en toda la superficie, 30 que fueron nocturnas también, de 30 minutos, 250 en la noche que se hicieron también distribuidas en distintos puntos, mediciones continuas semanales, 53 distribuidos por los tipos de vía, como explicó Luis, que es habitualmente como se hace en los mapas de ruido. En el caso nuestro, fueron 10 tipos de vías más las autopistas. La complicación adicional es que nosotros no teníamos la información de flujo vehicular o está desactualizada, con lo cual la verdad es que es poco útil. Entonces, se hicieron mediciones también de flujo vehicular, ¿no? Según la caracterización de las vías, que bueno, es un tema quizás un poquito largo, pero aquí está el mapa de ruido, ¿cierto? No se distingue mucho, pero está disponible en MapCity. Voy a intentar mostrarlo donde está disponible. Pero bueno, eso es lo que significa el mapa de ruido. Aquí está el análisis sobre los valores aceptables o no, día y noche. Los mapas que se realizaron fueron mapa día, noche, día, tarde, noche también. Y todos los datos que se levantaron consideraron horas punta, horas valle, mañana, tarde y una pesadilla, una cantidad de datos enorme, ¿no? La idea es entregar información de diagnóstico para que la administración pueda tomar acciones con respecto a estos datos. Bueno, ¿cierto? No me voy a tener mucho en los mapas de ruido, ya sabemos bien de qué se trata. O sea, podemos hablar un par de semanas sobre eso. Vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? El paisaje sonoro. Bueno, paisaje sonoro nosotros podemos encontrar muchas definiciones de paisaje sonoro, ¿no? Incluso
composiciones musicales, un género musical que se dedica a trabajar con elementos sonoros y así lo establece. El lado malo, uno podría decir, tenemos una dispersión y es difícil entonces que nos pongamos de acuerdo con respecto al paisaje sonoro. Otra mirada es que tenemos un aporte multidisciplinar sobre el mismo aspecto, ¿cierto? Estamos hablando del sonido que nos acompaña en nuestra vida, en los espacios públicos, por ejemplo, que es el tema del seminario, ¿cierto? Aquí está, el espacio público. Y por lo tanto, ya sabemos que no es un problema de ingeniería, ni de arquitectura, ni de músicos, ni de antropólogos, es un problema de todos. Bueno, ahora pongámonos de acuerdo, ¿no? Para poder llevar a cabo algunas cosas, ¿no? La nueva norma ISO, que salió el año 2014, trae una definición de paisaje sonoro, que está muy involucrada con la experiencia y la percepción de las personas en el entorno y en el lugar donde perciben el sonido. Esto nos da un punto de partida, un punto de confluencia para poder trabajar. Y eso yo diría que es lo más atractivo y el reconocimiento que es necesario ponerse de acuerdo. Si todos tuviéramos la misma opinión, no existirían ese tipo de definiciones. Entonces, aquí hay varios autores que significan los paisajes sonoros para uno, para otros, ¿cierto? Y podemos también hablar a lo mejor 2 meses sobre eso. Y es muy entretenido además, ¿no? Entonces, de esta pequeña lista, la pregunta, ¿cierto?, es cómo trabajan, opinan sobre este concepto y cómo podemos poner en valor, entonces, el entorno sonoro para poder hacernos cargo de lo que ya sabemos que tenemos un problema. Esa es un poquito la idea. Entonces, ¿por dónde podemos transitar? Ya tenemos identificado generalmente los mapas de ruido, ¿cierto? Estamos hablando de ambientes que son públicos, abiertos, principalmente tráfico de vehículos rodados, aeropuertos. Nosotros hicimos unas visitas en terreno y escuchamos pajaritos, esto, lo otro, aviones. También son parte, digamos, del paisaje sonoro de ciertas partes, ¿no? Y también aquellas zonas que sí se identifican con paisajes sonoros que uno asume que son saludables o zonas tranquilas, de alta calidad acústica. En Europa sí se está trabajando, ya se está trabajando sobre esos conceptos. Bueno, algunos, el colega Furet ayer, ¿cierto? Lamento que no esté porque iba a hacer referencia a su trabajo, hizo un análisis muy interesante, un trabajo que yo encuentro muy atractivo, sobre elementos sonoros de la Ciudad de México, ¿no? E hizo un análisis también sobre la composición o cómo podemos analizar un poco ya estos elementos sonoros y en la medida que vayamos conociendo y clasificando, vamos a poder trabajar con ellos de mejor manera. O sea, pasar de una percepción hacia un diseño. Podemos diseñar cuando conocemos las bondades que tiene cada una de las cosas. Entonces, sí existen ya algunos tipos de características para poder describir un paisaje sonoro. Bien, la norma ISO tiene una parte 1 que está aprobada, publicada y que es conocida a partir del año 2014. Y tiene una segunda parte que todavía está en etapa de discusión, que entiendo que sale aprobada o publicada entre octubre o noviembre de este año, ¿cierto? Preocupado porque me habían invitado para acá, pregunté a ISO. Y establece algunos elementos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, algún protocolo para recopilación de datos, que es importante. ¿Cuáles son, a lo mejor, los indicadores? Como esto está a nivel de discusión todavía, esto podría cambiar, pero nos da una orientación. Aparecen descriptores que son acústicos, ¿cierto? Y otros psicoacústicos. O sea, vamos a tener que trabajar también el tema de los descriptores psicoacústicos para poder incorporarlos. Bueno, esto nos da un marco en el cual poder hacer estudios que sean comparables,
Tal como pasó con los mapas de ruido, que habían descriptores, ¿cierto? Ricardo lo comentó, cada uno tenía sus descriptores y después se ha unificado, se están unificando los modelos para los mapas, etcétera. Nosotros vamos a tener que también ponernos de acuerdo en cómo trabajar el paisaje sonoro para que aquellas cosas que desarrollemos en una ciudad o en un entorno lo podamos también hacer comparativo con otro. Entonces, en esta dinámica de la descripción, la definición del paisaje, por otro lado, los mapas de ruido y el entorno sonoro, sí existen varios estudios que identifican o relacionan los paisajes sonoros con la calidad ambiental. Y eso es bastante interesante porque, por ejemplo, en Chile existe la normativa o la legislación, la Ley de Bases del Medio Ambiente, que identifica el patrimonio, por ejemplo, como un valor ambiental. O sea, la discusión es, ¿el paisaje sonoro es un patrimonio? Si estamos todos, a lo mejor estamos todos de acuerdo, nosotros que sí, porque estamos del mismo lado, ¿no? Pero a lo mejor para algunas personas no lo es, ¿no? Pero sí existe una relación entre la calidad ambiental y el entorno sonoro. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es estableciendo de a poco ciertos acuerdos para poder ir avanzando y dándole la relevancia y en un futuro a lo mejor tener alguna normativa que cautele el paisaje sonoro, por ejemplo, cuando es incluso un patrimonio, ¿no? Ok, esos son, digamos, los dos mundos con los cuales yo quería plantear la pregunta. Entonces las preguntas son mapas de ruido y paisaje sonoro, cómo incorporar estos conceptos, si es que estamos de acuerdo. Alguien podría decir, no, a mí me parece que se pueden trabajar aparte y no es necesario. A mí me parece interesante por la experiencia piloto que voy a presentar que hicimos en Valdivia, ¿no? Antes que saliera la norma ISO incluso, así que estábamos muy contentos porque como que le habíamos achuntado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas dos cosas conversen? Porque no recuerdo si, creo que Ricardo también lo comentó ayer, cuando hablamos de calidad, no solamente hablamos de ruido, ¿no? Sí, no estamos hablando de acústica. Y por lo tanto la palabra ruido a veces nos va a distraer en esta conversación. ¿Cuáles serían las ventajas de incorporar y qué herramientas hoy día tecnológicas nos pueden servir para incorporar estos dos elementos? Esa es un poquito la pregunta. Y voy a dejar esa imagen porque esa es el centro del centro de Santiago, en la Plaza Italia o la Plaza Baqueano. Y nosotros estamos haciendo estudios donde estamos haciendo mediciones acústicas, el clásico sonómetro, y este no es Hans, así se llama la cabeza que tienen acá en el laboratorio, este se llama Jorgito, ¿no? Jorgito. En el instituto hay 3 profesores con nombre Jorge, entonces dijimos tiene que ser Jorge y Jorgito con cariño, ¿no? Bueno, a mí me causa cierta ternura esta imagen, porque yo cuando la vi, ¿cierto? Que es el trabajo que hemos estado haciendo y reflexiono, me da la impresión que son 2 amigos. ¿No? 2 amigos que están observando, pero observan cosas distintas. ¿No? Este está escuchando claramente. ¿No? Este otro está midiendo. ¿No? ¿Y por qué no conversan? ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que estas cosas conversen y a lo mejor nos entreguen herramientas que sean útiles, ¿no? Bueno, ¿qué se hizo en Valdivia? En Valdivia, aparte de que es una ciudad muy bonita y hay una densidad de acústicos muy alta, porque está la universidad ahí, se propuso, además de hacer el mapa de ruido de Valdivia, hacer un estudio sobre áreas verdes, que eran espacios públicos, que eran las más visitadas, para poder hacer un estudio sobre ellas, un diagnóstico, aquellos ambientes sonoros considerados como característicos, y hemos intentado ocupar palabras que sean más cercanas a las personas. Si yo les pregunto sobre el paisaje sonoro, probablemente no sepan bien a qué me refiero. Tendría que incorporar una definición. Si yo le digo característico, me puedo acercar un poco a lo que quiero identificar, no necesariamente al paisaje, pero sí a lo que quiero identificar como una característica particular. Y las vías del estudio del mapa de ruido. O sea, no estoy pensando solamente en ambientes que sean agradables, sino que registremos también
y qué significa registrar un ambiente que podría ser no tan agradable. Estos fueron los 3 criterios que se usaron en el estudio. Entonces, esto se realizó mediante una encuesta vía web, donde además se le pidió a las personas que identificaran el barrio donde vivían, ¿cierto? La encuesta es bastante extensa en términos de conceptos, porque principalmente son el tipo de encuestas que habitualmente se hacen sobre la molestia, sobre el ruido, ¿no? Pero se incluyeron algunas preguntas sobre las áreas verdes y el paisaje sonoro de la ciudad. Entonces, ¿cuáles eran las áreas verdes más visitadas en Valdivia? Y se les propuso una lista de aquellas áreas verdes que eran de propiedad estatal municipal, básicamente. A pesar de eso, siempre dejamos un otro, y apareció el Jardín Botánico de la Universidad Austral, que no es municipal, y apareció también el Parque Zabal, que lo excluimos de la lista, a pesar de ser municipal, pero es además un centro de eventos. Es un parque muy grande. Entonces no hay nadie en Valdivia que no haya ido alguna vez al Parque Zabal. De preguntar por eso, todo el mundo iba a decir. Pero también apareció en los otros, ¿no? A pesar de que se puso en el enunciado de la pregunta, se excluye el Parque Zabal, ¿cierto? Bueno, la gente también lo identificó, ¿no? En los ambientes sonoros característicos, nosotros partimos estudiando este tema de los paisajes a nivel académico, con varios estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Acústica y algunos también estudiantes del Magíster de Acústica y Vibraciones, y trabajamos principalmente con panel de expertos, que nos ayudan a hacer una primera lista de cuáles serían los ambientes sonoros que podrían ser característicos de Valdivia. Algo que no les he dicho de Valdivia es que llueve mucho, ¿no? Mucho. Entonces, evidentemente, algo que salió es la lluvia y las tormentas son algo típico de Valdivia. Los lobos marinos, vamos a ver si lo podemos escuchar, canto de aves, la feria fluvial, etc. Entonces, ¿cierto? Ya obtuvimos una selección por medio de una propuesta de una lista. Y los tipos de vías son las vías con las cuales se elaboró el mapa de ruido, que tiene una clasificación oficial en Chile, establecida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece 5 tipos de vías, y en el caso de Valdivia, oficialmente existen 3. Nos tuvimos que guiar por la clasificación oficial, a pesar que por la estructura de la ciudad hay vías que son no solamente son colectoras, sino son troncales, que tienen la característica que viene en forma posterior. Y eso significa local sin locomoción colectiva y con locomoción colectiva, que es una clasificación que nosotros adicionamos a partir de una tesis de magíster de acústica de vibraciones de un tesista que pudo identificar que, algo que parece evidente, pero que era muy importante, que donde 2 tipos de vías con o sin locomoción colectiva suenan distintos y tienen niveles que son distintos y son fáciles de clasificar. Entonces, en lugar de 3, tengo 6 tipos de vía, y eso mejora la resolución del mapa, ¿no? Y aquí está el mapa de ruido de Valdivia, ¿cierto? Nosotros tenemos Valdivia, la ciudad de los ríos, además que llueve mucho y es muy bonita. Y esto está en mapcity.cl, ¿no? Me adelanté por si es que no funcionaba internet, entonces la presentación está en PDF, pero tengo internet, así que espero poder mostrarlo, si alcanzo con el tiempo. Y entonces, a partir de la selección de los 18 paisajes, finalmente se grabaron 16. ¿Ah? Se excluyeron las lluvias y las tormentas, porque para eso hay que sacar 3 tomos, ¿no? Porque la lluvia en el techo, en los distintos tipos de techo, en el pavimento, en el pasto, o sea, suena distinto, ¿no? Y el canto de las aves, porque también significa un trabajo que está fuera del alcance de esta actividad adicional que se hizo, ¿no? Entonces, ahí está el mapa, la distribución de los puntos de toma de muestras de paisajes. El producto de ese trabajo se materializó en este librito,
que es de propiedad de aquí del laboratorio, y trae un disco, ¿cierto? Para los chicos, un CD, que ya seguramente no tienen con dónde escucharlo, ¿no? Pero pensamos en eso también. Y entonces tiene un mapa donde tiene identificados los puntos y tiene una guía para poder escuchar, ¿no? Donde están las pistas y están también algunas actividades propuestas de la parte educativa. Cada punto tiene una ficha de escucha. Y aquí es donde se une el mapa de ruido, ¿cierto?, con la escucha del lugar. Está identificado el punto donde se hizo la grabación, están los parámetros acústicos, ¿cierto? Ahí está el vínculo con el paisaje, y está la pista de audio identificada. Entonces, el disco trae una primera pista de ruido blanco para ajustarla a comodidad, y la sugerencia es no volver a alterar, ¿cierto?, la ganancia, y yo puedo entonces sentir o percibir la diferencia en niveles de estar en un lugar como un parque, en un mercado, ¿cierto?, o en una calle. No solamente lo puedo escuchar, ¿cierto?, son grabaciones binaurales que están pensadas para escucharse con audífonos, y que además tienen los descriptores, ciertos descriptores acústicos, que me pueden servir para relacionar un poco esta escala en decibeles que es tan poco amigable, ¿no? Bueno, aquí está ¿cómo se llama? El disco y el libro, pero tenemos también una página web pensando en poder proporcionar formas de escucha que no requieran necesariamente un reproductor. Entonces, está el libro completo en PDF que se puede descargar, y están los audios que pretendo mostrar al final, que se pueden reproducir sin problemas, tanto en línea, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ejercicio piloto que nosotros realizamos, y nos fue bastante bien, ¿no? La recepción de la comunidad ha sido muy atractivo para proyectarlo. Entonces, en el mapa de ruido del Gran Santiago fue el ministerio el que encargó, dentro de sus términos de referencia, que se hicieran grabaciones también en el Gran Santiago. Entonces, voy a mostrar solo 4 proyectos distintos que yo creo que apoyan esta idea de poder vincular los mapas de ruido que no se escuchan con elementos que sí se escuchan, ¿no? Entonces, en el caso de Santiago, hicimos un estudio y, por supuesto, no fuimos capaces de hacer un registro del Gran Santiago, ¿no? Lo que hicimos fue un registro de la zona centro del Gran Santiago. Y este es un trabajo en colaboración, ¿cierto?, con el equipo, y quiero destacar aquí en la fotografía al profesor Jorge Cárdenas y a Gabriel Díaz, que está en proceso de titulación, y el proyecto fue parte de el trabajo dentro del proyecto fue parte de su tesis, ¿no? Entonces aquí tenemos a los 2 amigos que están escuchando. En este caso nos solicitaron, los mapas de ruido son el exterior, ¿no? No se hacen mapas de ruido dentro de una estación de metro, pero el metro sí era un elemento que aparecía en forma frecuente como algo en el panel experto que tendría que registrarse, ¿no? Y incluimos también una grabación estereofónica, porque claro, si yo lo quiero mostrar aquí, lo que tengo que hacer es usar una grabación estereofónica, ¿no? El sistema binaural se escucha, pero no es lo mismo, ¿no? Y con una cámara, porque tenemos también registro de video para poder incorporarlo, ¿no? Entonces está ahí la grabación y la medición. Pongo ahí que son niveles altos, ¿no? Paso el dato. Otro trabajo que creo que es interesante es el que está desarrollando el profesor Felipe Otondo con el profesor Rodrigo Torres. Cuando hablamos de paisajes sonoros, la pregunta es ¿a qué hora hago el registro? ¿No? ¿En qué época hago el registro? Además dicen 3 minutos, ¿no? Bueno, 3 minutos en la mañana son 3 minutos distintos en la tarde y 3 minutos distintos en la noche. Entonces, los colegas desarrollaron un proyecto que se llama SoundLab, con la idea de tener un algoritmo
Lo que ellos desarrollaron fue un algoritmo piloto para tener 24 horas en 3 minutos. Es un algoritmo que... no me voy a poner a explicar porque se me va a ir pero ahí está la página web, ¿no? Pero es un proyecto muy interesante. Muy interesante porque además, ahí vemos a Felipe y ahí vemos a Rodrigo, son proyectos que incorporan a la comunidad. Y eso es muy importante. Ahí hay una noticia de charlas que se hicieron a los colegios. Aquí tenemos el espectrograma del día completo, son 24 horas, y se los muestro porque eso es lo que aparece en la página web, ¿no? Y podemos escuchar, hay 3 lugares donde se hicieron esos estudios, ¿no? Otro trabajo, y este está bien crudito, digamos, primera vez que lo voy a comentar, es la tesis de Cristóbal Briceño. Cristóbal lo que hizo fue un trabajo en el ramo de acústica ambiental que tenemos en la carrera y después lo llevó a su tesis. Y él lo que hizo, trabajó en un parque importante que hay en la ciudad de Valdivia, que está administrado por una comunidad, pero es un parque abierto, privado, pero es abierto. Y entonces lo que desarrolló Cristóbal fue, y esto pretendo, a ver si alcanzamos a escucharlo, hizo grabaciones de realidad virtual en distintos puntos del parque. Es decir, utilizó una técnica de Ambisonic, que es un micrófono que tiene 4 cápsulas, con un algoritmo que permite entonces descifrar esto, y el momento que yo muevo el cursor, o lo hago con lentes, como está aquí, ¿cierto? Yo puedo explorar auditivamente el lugar. Entonces la tesis de Cristóbal fue a un grupo de expertos, se supone, pues somos los profesores de acústica ahí y otros invitados, ¿no? Si era posible evaluar un paisaje sonoro a través de realidad virtual. Y entonces eso permitiría ampliar el proceso de evaluación. Entonces la página web tiene los videos y tiene también la misma encuesta que los profesores respondimos, ¿no? El otro proyecto es no de los paisajes, sino de la otra parte, ¿no? De los mapas de ruido, ¿cierto? También nosotros podemos hacer algunas cosas. Lo que nosotros tenemos y hemos desarrollado, esto de tener unos 3, 4 años, pero ya está en Google Play por lo menos hace un par de años, es la calculadora de ruido de tránsito, que dice claramente, es una aplicación educativa. Igual que comentaban, esto no es un sonómetro, por favor, no es un modelo de predicción, no es un software de modelación, ¿no? Pero es algo bastante sencillo y que nos da muy buenos resultados. La calculadora lo que hace es que, según un tiempo de conteo que va a partir de 10 minutos, cuento número de vehículos livianos, vehículos pesados, motos, calcular. Súper simple, ¿no? Y por ejemplo, me calcula, aquí calculó 70 decibeles A, y tiene un método avanzado que dice ahí, donde me pregunta otras cosas. Distancia al centro de la vía, velocidad de circulación, superficie de rodado, ¿cierto? Y esto está basado en el famoso modelo alemán, ¿no? Y si es que yo calculo, dice publicar resultados. Si yo le doy aquí a publicar resultados, me aparece un pequeño menú donde me tengo que identificar como usuario, no necesito cuenta. Les voy a explicar por qué es importante el usuario y la etiqueta que le pongo al valor. Me pregunta si esa es la fecha, me pregunta si estoy en el lugar. Si le doy al lugar, entonces se georreferencia solo. Pero si no, busca la posición. Yo puedo agarrar este cursor y ponerlo donde estaba. Y eso ha sido súper útil, porque voy a mostrar después un ejemplo donde lo que hace la gente es contar vehículos y no necesita estar con el teléfono ahí calculando, ¿no? Y esta es la página web vista desde el celular. Aparece, pinché uno de los números, aparece 70 decibeles, Y aquí está la página que se ve, digamos, desde un computador. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo filtrar por nombre de usuario, por fecha, porque no es lo mismo contar vehículos, ¿cierto?, en la mañana, en la tarde o en la noche. Y entonces podría hacer yo un mapa de ruido a través de estos puntitos, ¿cierto? Un mapa de ruido de una zona como un ejercicio. Y cada vez que pincho el cursor, entonces yo veo la descripción del material. Bueno, esto se puede hacer
con niños, porque es algo muy sencillo. Lanco, que es un pueblo muy pequeñito, cerca de Valdivia, a través de un proyecto Explora, que es financiado por la Comisión Científica de Chile, CONICYT, en el club, y pongo la foto ahí, no para que vean ese caballero, sino para que vean que son chicos pequeños. Ellos hicieron el mapa de ruido de Lanco. ¿Y qué es lo que hicieron? En el taller de Explora que tenían, ellos tenían que salir a contar vehículos. Les regalamos una tablet donde tenía la calculadora y en clase entonces calculaban y ponían y pintaron el mapa, ¿no? Esto también lo hicimos en Coyhaique, en otro lugar muy lejos, más al sur que Valdivia, ¿cierto? Ahí estábamos con sonómetro y todo, y aquí hay una foto del proceso, ¿no? En una pizarra se distribuyeron, tenían misiones de contar, entonces había, Claudia, ¿cuánto costó usted? Bueno, tantos vehículos livianos, tantos pesados, se georreferenció, ¿cierto? Y se hizo el mapa de ruido del lugar, ¿no? Ahora, esto a los chicos les parece fantástico, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que aprovechar. Y entonces, por ejemplo, en las típicas campañas que se hacen de conciencia sobre el ruido, aquí tenemos a una estudiante tesista nuestra que está con su calculador, esto no estaba preparado, pero lo encontré, estaba con su teléfono y se realizó una medición en la ciudad y entonces estaba feliz porque estaba mostrando que daba muy bien, ¿no? En el Internoise que viene en agosto vamos a presentar con un par de colegas el análisis estadístico del primer resultado de, bueno, ¿qué pasa si le pongo 200 datos a la calculadora? ¿No? Datos medidos y los comparo con los datos modelados, ¿no? Y aquí se puede ver de que los valores son bastante razonables para los efectos que tiene la calculadora, ¿no? Eso tiene una gracia, ¿eh? Que es algo que hay que cuidar cuando se hacen mediciones. O sea, para medir ruido hay que saber cómo medir, ¿no? Para contar autos solo hay que contar autos. Es bastante más sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a partir de esto, ¿no? Primero, de que el entorno sonoro como factor ambiental es un tema muy importante y es posible incorporar estos conceptos de calidad acústica, de paisaje sonoro, a la gestión. No sabemos todavía cómo hacerlo, pero sí es una dimensión que uno le puede dar un mapa de ruido. Hay que tener bastante cuidado porque la información que se genere tiene que ser información de calidad. Hay varios proyectos de redes sociales que permiten hacer grabaciones y subir grabaciones, ¿no? Pero uno puede visitar el lugar, por ejemplo, en España he visto varios, ¿no? Y resulta que tiene 3.000 puntos, 3.000 grabaciones. Yo no, claro, después de la tercera ya no es difícil orientar, ¿no? Entonces, es bueno para esta etapa hacer una selección, hacer una grabación de calidad para poder darle la dimensión que tiene, ¿no? Y tengo 2 minutos, ¿sí? Para mostrar algo. Ya. Ahora sí necesito conectar el audio, si es posible. Aquí está mi correo electrónico por si acaso y la información está en la página. Bien. Vamos a ver. Acá esta es la página web donde está la información. Yo me adelanté y abrí un poquito las páginas antes. Aquí están algunos de los colegas, porque no me voy a arrojar toda la autoría, ¿cierto? El colega Cárdenas, Felipe Otondo y Rodrigo Torres, ¿no? Para sus proyectos. El proyecto de realidad virtual tiene una explicación, hay algunas fotografías de cómo es el parque, que es importante, ¿cierto? Y en 5 puntos del parque, por ejemplo, se hicieron estos videos. Vamos a ver si...
grabación, este punto está en la entrada del parque. Entonces, una de las cosas que se quiso caracterizar aquí fue el paso de los vehículos. El parque es bastante grande y, por ejemplo, acá hay otro ambiente. Hemos dejado el sonómetro para que se vean los niveles, que también es interesante, ¿no? Aquí vamos a escuchar poco, porque hay que ponerse audífonos, porque aquí lo que se escucha son pajaritos, ¿cierto? Y el entorno, ¿no? No se puede imaginar más o menos qué cosas quizás se podrían escuchar aquí. En virtud del tiempo. Exactamente, el sistema Embisonic lo que logra es que no solamente yo giro la imagen, sino giro el audio. Exacto. Exactamente. Entonces, si en el caso anterior donde había un auto que pasaba y si yo me pongo mirando para el otro lado, el auto pasa por detrás mío. ¿Ah? Y si hay un pájaro que está arriba, lo escucho arriba. ¿No? En el caso del mapa sonoro de Valdivia, estas grabaciones son binaurales. Esos son los lobos marinos. Y cada audio tiene su ficha, ¿no? Y por tiempo, que creo que ya estoy, voy a dejarlo aquí y les dejo la inquietud para el resto. Tienen mis datos si quieren algo que no sabía explicar bien. Muchas gracias.